Bienvenidos a Medellín. Les iba a decir que aquí hay un clima maravilloso, que nunca llueve, pero les mentiría. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta que yo creo que son las preguntas las que nos rigen. Yo creo que es más valioso aprender a hacer preguntas que aprender a responder. La primera pregunta que yo les haría es, ¿qué es lo más retador que tienen las organizaciones? ¿Usted qué piensa? ¿Qué es lo más difícil en las organizaciones? ¿Cuál? Para mí, uno de los mayores retos es de que todos tengamos una misma meta, ¿cierto? De que entre todos, de que rememos para el mismo lugar. Pues yo creería que así podríamos hacer las cosas más fáciles, ¿cierto? Muchas gracias. Yo creo que todos estamos de acuerdo que el reto más grande que tienen las organizaciones somos las personas. Unificar criterios, remar para el mismo lado. Cuando me invitan a compartir con las organizaciones, yo tengo la fortuna de conversar diariamente, yo creo que con 5 líderes, dueños y no dueños, de muchas empresas, de muchas. Hace más o menos 2 meses, una organización acá, me llaman porque tienen un problema. Cuando evalúan el servicio, dentro de los indicadores de servicio, está muy bajito. Tienen un equipo de servicio, los que están al frente, los que atienden al usuario, son más o menos 60 personas que están distribuidos por diferentes oficinas en Antioquia. El reto, que atiendan mejor a las personas. Me dicen, Andrés, son muy agresivos, ¿qué hacemos? Yo tengo un paradigma personal que tiene que ver con la inteligencia emocional. La inteligencia emocional desarrolla lo que conocemos como las habilidades blandas, que son 4. La autoconciencia, el autocontrol, la empatía y la motivación. La primera vez que yo conocí la palabra empatía, la conocí porque otro empresario me dijo, Andrés, ¿yo cómo hago para vender más? ¿Cómo vendemos más? ¿Cómo hacemos más negocios? Y buscando eso en libritos, que a veces le ayudan a uno, llegué a la palabra empatía, ¿cierto? ¿Qué es la empatía? Entonces me dijeron en la organización, el equipo ya no tiene empatía, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una intervención, es un proceso que tiene 4 reuniones, vamos a hacer una cada 15 días, estamos de 2 a 3 horas con el equipo, son equipos de 20 personas y vamos a trabajar sobre cada uno de los elementos. La primera reunión llegó la mitad del equipo, no querían ir. En la segunda reunión llegó el equipo completo, pero la mitad que faltaba llegó obligada. Y trabajar con gente que está obligada es muy difícil. Me hacen el favor y se sientan allá que les van a dar una capacitación. Siéntese ahí, que eso es importante. Y si no, un memorando. En la tercera reunión ya éramos amigos. En la tercera ya me creyeron un poquito. En la cuarta nos tomamos fotos, salimos felices y eso fue el sábado pasado. Ayer me llamó la jefe de recursos humanos y me dijo, Andrés, ayer nos cerraron una oficina por mal servicio. Yo estoy haciendo un trabajo para que hagan un mejor servicio y le cerraron una oficina por mal servicio. Una organización envió lo que conocemos como un cliente incógnito. No conozco el contexto, pero me imagino que tuvo que haber presionado mucho una de las chicas. La chica de repente explotó, fue muy grosera y como ya teníamos un indicador muy bajito, cerraron una oficina. Eso implica el despido de 20 personas. Implica también la pérdida de un negocio. ¿Sí? Vuelve uno y se pregunta, ¿qué es lo más retador en las organizaciones? Y uno dice, liderar personas. Sin embargo, como dicen por ahí, nosotros somos luz y sombra.
le preguntaba yo a mi abuelito, abuelito, ¿cuál es el secreto de la riqueza? Y me decía, mijo, liderar personas al mismo tiempo. ¿Y uno cómo hace eso? Y los abuelos utilizan frases muy bonitas. Y me decía, mijo, échese las personas al bolsillo. Tenía 80 años. Échese las personas al bolsillo, las personas. Bien, nosotros vivimos en esa dualidad, ¿cierto? Vivimos en esa dualidad. Liderar personas es un reto y liderarlas para hacer riqueza también es un reto y sería como un éxito. ¿A quiénes les gusta la filosofía? Levanten la mano, por favor. Muy bien, yo amo la filosofía. La filosofía es un elemento en la vida que nos guía. Hay un filósofo que se llama Epicuro, de la escuela epicureísta. Epicuro afirma que los seres humanos todos estamos en búsqueda de la felicidad, que para eso nacemos, que para eso vivimos, que para eso hacemos todo lo que hacemos. Y le preguntaron a Epicuro que qué era la felicidad. Y el tipo dijo, él vivía en una finquita, los que viven aquí de pronto, ¿quién conoce Guatapé? Levante la mano. No, porque de pronto hay gente que no conoce Guatapé, pero para que se hagan una idea, en Grecia hay una isla que se llama Atenas y es igual a Guatapé. Pues no tienen que pagar el pasaje tan caro, o sea, van a Guatapé y están en Atenas. Epicuro compró una finquita en Atenas, que era como ir a Guatapé, y le dijeron, ¿qué es la felicidad? Y él dijo, la felicidad es el placer. Uno llega a la felicidad cuando experimenta el placer. Seguramente por eso ahora Luis decía que es una cultura de beber y vivir. Yo creo que los abuelos eran epicureístas. Entonces le preguntan a Epicuro, ¿pero qué es el placer? Y él dice, el placer son tres cosas, o se representa a partir de tres cosas. Tener amigos, decía Epicuro. Si tenemos amigos somos felices, y ahí hay placer. Lo segundo, la libertad. Pero la libertad de la que hablaba Epicuro era la libertad de trabajar lo que nosotros queríamos. La posibilidad de elegir. No todo el mundo tiene la posibilidad de elegir en qué trabajar. La libertad. Y la tercera, decía Epicuro, era la reflexión. Él afirmaba, una vida bien vivida exige reflexión. Si usted se acuesta y no evalúa el día y no le importa, perdió el día. Los amigos, la libertad y la reflexión. Entonces fíjense en esto lo que está pasando en este momento. Nosotros tenemos hoy, esto es a nivel organizacional, se los comparto porque yo tengo en este momento, que yo esté cercano, son más o menos unas 80 organizaciones, con los números que ustedes quieran, hablando de número de personas. En el último año, la rotación del personal está entre el 30 y el 40%, el 30 y el 40%. Una expresión de los gerentes, no hay quien trabaje, ya no hay mano de obra. Estamos hablando de la mano de obra del campo, estamos hablando del transporte, no hay mano de obra. Adivinen por qué. Porque las nuevas generaciones ya resolvieron la vida. Mi amor, ¿usted qué quiere ser? YouTuber. Mi amor, ¿usted qué quiere ser? Influencer, TikToker, Instagramer, ¿sí? La mano de obra, dirían, se acabó. La rotación está entre el 30 y el 40%. Entonces, fíjense el reto de las empresas. Antes, nosotros hacíamos una entrevista, convocábamos 10, 15, 20 personas, las 20 personas llegaban a entrevistas, mírelos aquí. Él está buscando trabajo, él también, y él también. Y allá atrás también, y allá atrás también. Jefe de personal, candidatos y todos juiciosos.
Hace 2 semanas me llama, porque a mí me llaman un poquito despechados los gerentes, pues se desahogan conmigo. Andrés, ¿puedes creer que invité 10 personas a una entrevista y 8 me escribieron por el Instagram? Señora, ¿cuánto va a pagar? ¿Eso no te parece que está como muy mal? Yo no preguntaba. Y de las 2 que le dijeron que iban, llegó una. Y tiene que escoger de esa o de esa, no hay más. ¿Cierto? Yo no preguntaba cuánto me iban a pagar. Resulta que hoy nos preguntan cuánto vamos a pagar. Ya no es, señorita, ¿usted qué tiene para ofrecer a esta empresa? Ella va a decir, yo soy comprometida, trabajo en equipo, soy responsable. Soy organizada, disciplinada, alto perfil, no sé qué, ta. Lo voy a pensar, no. Ya ellos llegan y le preguntan a uno, ¿usted qué me va a ofrecer? ¿Usted qué me va a ofrecer? No, pues si quiere trabaja 4 horas diarias de lunes a jueves y va a tener 4 vacaciones, niña, y una bonificación del 50%, a ver si se quedan. Es la realidad que estamos viviendo a nivel organizacional. Esta reflexión, ¿por qué? Porque si hay una pregunta importante, ¿yo por qué tengo que trabajar en su compañía? Pues si hay tantas, y si hay tantas labores. ¿Usted por qué es atractivo? ¿Usted por qué es atractiva? ¿Yo cómo voy a vivir mejor? Hoy estamos viviendo una época donde todos somos un poquito más conscientes de eso que decía Epicuro, queremos ser más felices. ¿Qué puede pasar? Cuando nosotros estamos liderando desde muy arriba y nos alejamos de la base, es posible que no conozcamos algunas realidades de esa base, ¿cierto? Es posible que eso nos pase. Bien, cuando nosotros miramos una organización, vamos a mirarla en 3 elementos que normalmente nosotros vivimos. Esta es una realidad y es cuál es la percepción de un jefe. El abuso de poder, una actitud de superioridad, la poca humanidad, no conocen los empleados, creer que siempre tienen la razón y una poca capacidad de liderazgo. En otro momento yo le puedo preguntar a un trabajador, al jefe, cuál es la percepción que tiene del empleado. Y la mayoría me dicen, Andrés, les falta compromiso, no tienen imaginación, tienen poca proactividad, son inseguros, no siguen instrucciones, tienen mala educación, no trabajan en equipo, no trabajan con amor, no hay sentido de pertenencia y hay una mala actitud. Hay un autor que se llama Wayne Dyer que hizo una afirmación un día y dijo, una pregunta, si yo tengo una torta de manzana, dice él, y yo le doy un pedacito de esa torta, ¿a qué sabe la torta? A manzana. ¿Obvio sí o no? Si yo le doy un pedacito de una torta de manzana, le sabe a manzana. Wayne Dyer diría, todas las cosas son iguales a su origen. Todas las cosas son iguales a su origen. Si yo soy un pedacito de la torta, supongamos que yo soy empleado suyo, de una de sus empresas de transporte, y a mí me dice alguien, ese conductor tan grosero, uno pensaría que así es el dueño, ¿sí o no? Pensaría uno, podría ser, bien. Resulta que en las organizaciones hay 4 razones por las que se sufre, y esto son investigaciones, esto no me lo inventé yo, solo 4 cosas por las que se sufre en una empresa: choques de personalidad, luchas de poder, desconfianza y una crítica mal hecha. El top, miren lo que va a decir, el top del malestar de cualquier organización en el mundo es una crítica mal hecha. Una crítica es desde la palabra, yo cómo la elaboro. Borges, ¿quién conoce a Borges? Jorge Luis, amiguísimos. Jorge escribió un poema que se llama El Golem, es muy largo, pero el primer verso tiene 4 líneas que dice: si como afirma el griego en el Cratilo, el griego era Platón y el Cratilo fue un libro que escribió Platón sobre la palabra,
Si como afirma el griego en el cratilo, la palabra es arquetipo de la cosa, en la palabra rosa está la rosa y en el Nilo todo el Nilo. Y lo que quería decir Borges es la importancia de nuestras palabras. Cómo yo construyo desde la palabra, cómo yo destruyo desde la palabra. Yo como digo, este cambio nos va a destruir. Yo como digo, este cambio nos va a transformar. Porque no todos los cambios transforman. No todos los cambios transforman. La pandemia cambió todo, pero no todo se transformó. No todo se transformó. Bien. Esto habla de la cultura organizacional. Cuando hablamos de cultura, se dice que hay 3 momentos en la cultura de una empresa. El primero se conoce como un momento convencional, el segundo como una cultura en transición y el tercero cuando tenemos equipos de alto rendimiento. La cultura convencional tiene una característica y es que las personas viven con temor, porque el jefe es muy bravo, porque el jefe se enoja. Ese señor es más bravo. Ya llegó el jefe. Yo creo que sí. ¿Y qué le digo? Todavía nada. ¿Y por qué? Yo no sé. ¿Cómo que vino bravo? ¿Otra vez? Sí. ¿Usted por qué está hablando pasito? Yo no sé. ¿Usted se imagina cómo vive una organización debajo de esa cultura? Cuando avanzamos un poquito es cuando se dice que el jefe comenzó a soltar. Consiguió un gerente o en su defecto vienen los hijos. Con otra mente, ¿cierto? Entonces la llamamos una cultura en transición. Es decir, el lunes llega el hijo querido. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Y al mediodía llega el jefe. Se pusieron pues esto de ruana. Entonces ahí conviven 2 culturas cuando estamos hablando de transición, que es esa cultura que quiere cambiar, pero que todavía le cuesta. Y la meta son los equipos de alto rendimiento, donde hay confianza, donde hay proactividad, donde hay toma de decisiones, donde hay independencia. Bien, empresarios, cuando hablamos de cultura, hablamos de conducta. Mire lo que voy a decir. La cultura es conducta. Y básicamente, nosotros tenemos una conducta por nuestras creencias. Esta foto que les comparto, la vi en un curso que hice. Un poquito preocupado porque yo tengo pensamientos que a veces no me ayudan. Se dice que nosotros, todo esto que ustedes ven aquí, es nuestra mente. Mente diferente al cerebro, o sea, mente la capacidad de crear. Y dice este señor, dice Andrés, mire, nosotros tenemos el 2% de nuestra mente, ahí están nuestras creencias, lo que sabemos y no sabemos de la vida. Para explicarme, este 98% que ustedes ven ahí piensan los niños. Los niños no tienen las creencias que nosotros tenemos. Ustedes han visto que los niños todo lo pueden. Por ejemplo, papi, ¿cuándo vamos a Disney? Y uno ganándose el mínimo. Y yo antes de responderle me dice, es que es súper fácil, papá. Imagínate, uno compra 2 tiquetes, se va en avión, hay unos hoteles súper guau, y nos demoramos 4 horitas. En esas palabras hay unos milloncitos. Y uno ahí, uno que le dice a la hija, ¿yo qué le puedo decir, mi amor? Yo creo que en diciembre. ¿Sí o no? Pero para un niño es tan fácil, un niño no tiene esos límites, él puede. Nosotros pensamos en este 2%, y la cuota de la casa, y la cuota del carro, y la cuota para la tarjeta del bus, duro, ahí es durito, ¿cierto? Entonces tenemos un reto muy grande
en cuáles son las nuevas creencias. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no pasamos de este 2% al 98%? Ahí es donde se nos aparece el miedo. Ese es el miedo. El miedo a lo que no sabemos. Cuando alguna vez después de hoy le pregunten, ¿qué es el miedo? Usted puede decir, el miedo es lo que yo no sé. Por ejemplo, a usted le dicen, vámonos para un paseíto de solos y solas. Y usted dice, qué susto. Por allá me casan. Mejor no. ¿Qué es el miedo? El miedo es no saber. Y tenemos derecho a sentir temor. Pero los niños nos enseñan que ellos van a ese 98% a descubrir. Y a veces se aporrean, un poquito. Pero descubren, ¿cierto? Nosotros construimos un conocimiento en ese 2% y pasar nos cuesta. Y les voy a decir por qué nos da miedo. Y me gustaría que los que tienen cuadernito lo escriban. Porque le tenemos miedo solamente a 4 cosas. Solo a 4. Mire lo que les voy a decir. Nosotros tenemos miedo a quedar mal. 2. Tenemos miedo a sentir que no tenemos el control. 3. Tenemos miedo a sentir que no tenemos la razón. Y 4. Tenemos miedo a que nos digan verdades que nos duelen. Dicho de otra forma, todos los seres humanos desde que nos levantamos para tratar de quedar bien, para tratar de tener el control, para tratar de tener la razón y para que nada nos duela. ¿Y sabe eso cómo se llama? Se llama ego. Ese es el ego. Esa es la resistencia cuando tenemos una conversación con alguien y yo le digo es blanco y me dicen no, es negro. No, es blanco, es negro. ¿Qué es blanco? ¿Qué es negro? ¿Qué es blanco? Póngala como quiera, pues llave. Porque tenemos una conversación en la que simplemente queremos tener razón. Cuando lideramos procesos, siendo dueños o no, y somos líderes, sentimos que tenemos una carga de tener la razón y de tener las respuestas. En el mundo de hoy, mire lo que voy a decir, ya no se lidera a, ya se lidera con. Hablando de la importancia de la palabra, ya no se lidera a, ya se lidera con. ¿Cómo será de teso el ego? Que la semana pasada estuve con 10 gerentes, teníamos un taller de 3 horitas y teníamos un break a las 8:10 de la noche. Me hicieron señas y me dijeron, Andrés, son las 8:10. Y les dije, listo, salgamos. ¿Les parece bien si salimos 10 minutos? Y José, que estaba ahí, me dijo, ¿y por qué no 20? Entonces les dijo, perfecto, está bien, volvemos a las 8:30. Y me dijo, ¿y por qué no a las 8:29? Se los juro. Se los juro que así somos. Y no voy a decir, así es José, así somos. Porque de vez en cuando caemos en esa trampa. Bien, ¿qué es una organización? Cualquiera que sea. Una organización depende de 3 cosas. De su estrategia, misión, visión, propósito. De su parte técnica hay que saber. Nosotros aquí tenemos que saber de autopartes, de vehículos, de rutas y de normas. Hay que saber. Seguridad y salud ocupacional. Tránsito, hay que saber. Pero hay un elemento que a pesar de que de vez en cuando se habla, se abandona un poquito y tiene que ver con este elemento emocional. Y este elemento emocional son las personas. ¿Cómo nos conectamos con ellas? Este señor le llamó a eso inteligencia emocional, él se llama Daniel Goleman, y mire lo que él va a decir. Todas las emociones son en esencia impulsos, como la energía, que nos llevan a actuar con programas de reacción automática, las creencias, con la que nos dota la evolución y son poderosas, y dominarlas es muy difícil.
Les voy a pedir que se pongan de pie. Pónganse de pie, por favor. Solamente 3 minutos. Se van a poner de pie y van a escoger una pareja, pero no se van a casar. Solamente para un ejercicio van a escoger una pareja, se van a mirar de frente, ¿cierto? Mírese con alguien, mírese con alguien. Escoja a alguien. Y vamos a intentar hacer algo, no hablar. Eso es muy difícil. ¿Quién quedó por ahí solo o sola, huérfano, triste? Ven para acá, ven tú, por favor. Sí, ven, ven. No, ven, ven. Aquí no está ni Caracol, ni RCN, solo nosotros. Nadie más nos va a ver. Ven, ven. Ah, ven, sí, yo no me voy a parar aquí, pero en este momento sí. Ven, 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 ven. Sí, en serio, ven. No nos vamos a casar. ¿Viste? No hay problema. Empresarios, fíjense en esto. Cuando yo conozco a alguien y lo miro por primera vez, yo le voy a hacer una pregunta. Si usted me mira, ¿usted cree que yo le caigo bien? Más o menos. Cuando uno es casado es difícil responder esa pregunta. Imagínate que usted cree en las energías, Sí. pero usted ve las energías. Levante la mano los que creen en las energías. Ah, ok, estamos hablando de lo mismo. Corrámonos allí que hay unos chismosos que no nos ven. Ven aquí en esta esquinita. Ahí. Imagínense que cada uno de nosotros tiene una energía, ¿sí? Pero no la vemos. Está ahí como escondida. Y cuando vemos a alguien, voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que uno le entrega su energía? ¿Qué dirían? ¿Y ustedes creen que ella ahí donde está parada me está entregando solo su energía? Pero eso no se ve, ¿sí o no? Mírense, solo 30 segundos, por favor. Gracias. Y no hablen, solo mírense. ¿O les incomoda mucho mirarse? Yo no los veo mirándose. Yo los veo como de ladito, como incómodos, como será que sí, como será que no. Y es un ejercicio súper simple, solamente mirarse. Muchas gracias, nos podemos sentar. Empresarios, si mirarse es incómodo, imagínense lo difícil que es hablar y hablar con un extraño. Ahora, se lo pongo así, hay gente a la que nosotros ni siquiera miramos. Lo saludamos así. ¿Cómo amaneció? Sí, usted. ¿Con quién? Con usted, niña, con usted. ¿Sí ven? Porque ni siquiera miramos. Pregunta. ¿Ustedes creen que uno se conecta con la gente? Sí. Mira cómo funciona esto. Nosotros tenemos a nivel científico, tenemos un desarrollo cerebral que habla de un cerebro reptil, un cerebro límbico y un cerebro racional o prefrontal. En el límbico, científicamente, se dice que nosotros tenemos un sistema de almacenamiento. Es la memoria emocional. Nosotros guardamos ahí, desde antes de nacer, guardamos nuestras emociones. Se llaman estímulos inducidos y adquiridos, algunos positivos y negativos. Lo que nosotros vemos en el mundo que nos incomoda generalmente está en esa memoria, en ese puntico, se llama la amígdala, ¿cierto? Ahí es donde se desarrolla el proceso de habilidades sociales o blandas de las personas y tiene una conexión, es un circuito de conexión entre la amígdala y el lóbulo frontal. Es una conversación que tienen estas neuronas, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos una emoción, lo primero que se activa es esa glándula o esa amígdala. Cuando la emoción es muy intensa, mucho, esa emoción intensa se apodera de todo el sistema límbico y se desconecta de ese lóbulo frontal. Es decir, ya no conversan. Y aquí es donde nosotros hacemos bobadas. Algunos nos casamos, por ejemplo. ¿Cierto? Solo para hacerme entender. Ahora,
Así es como se verían las conexiones neuronales. Esto es una conexión todo el tiempo. Se dice que cuando una neurona se encuentra con otra y aprenden algo nuevo, el vínculo se ve así, como más expandido. Hay mayor energía. Y cada vez que nosotros avanzamos hacia un conocimiento nuevo, ese vínculo se fortalece. Y así nos vemos nosotros internamente. Parece como si uno estuviera viendo el espacio, ¿no? Y internamente estamos llenos de conexiones. Por todas partes hay conexiones. Bien, piensen en esto. Ahí está Colombia, aquí está la asociación, y cada uno de estos círculos que ustedes ven ahí, posiblemente sea cada una de nuestras organizaciones, posiblemente sea cada uno de nosotros como persona. Y nosotros estamos conectados a veces, pero a veces no queremos aprender. Puede ser que sí nos conectemos, pero este vínculo no se fortalece. Pero el hecho es que estamos ahí conectados todo el tiempo. Les voy a contar una historia. Mi abuelito me dijo una vez, yo quiero que miren ese círculo, aquí debajo hay una persona, y miren la historia que me contó mi abuelito, se las voy a contar rápidamente. Levanten la mano los que creen que nosotros tenemos espíritu. Gracias. ¿Pero ustedes lo ven? No. ¿Quiénes creen que tenemos alma? Pero ustedes la ven. Pero mi mamá sí dice, ese muchacho tiene el alma más negra, mijo. Mi mamá sí lo ve, ¿cierto? Resulta que mi abuelito me dijo una vez, mire, nosotros estamos conformados por lo siguiente, un espíritu, nuestro espíritu es nuestra luz interior. Esto que les voy a contar solo es un cuento. No me tienen que creer y no los quiero convencer. ¿Listo? Solo es una historia. Lo que pasa es que yo le creí a mi abuelito. Mire pues, nosotros tenemos un espíritu que es nuestra luz y es una luz eterna. Tenemos alma y el alma es una información ancestral. Mi hijo es de muchas vidas y nuestro cuerpo es un filtro porque nuestro cuerpo es 70% agua y lo que hacemos a través de nuestro cuerpo es filtrar la información de una palabra que hemos utilizado todo el día, el contexto. Cuando nosotros miramos el contexto, que es la materia, lo que nosotros observamos, tenemos dos actitudes en la vida, decía mi abuelito. Usted toma la realidad del contexto, la lleva a su mente, la deja en su cuerpo, pero no la procesa. Es decir, usted cree que la realidad se limita solo a ese contexto. La segunda actitud es cuando usted toma la realidad del contexto, la lleva a su cuerpo, la baja a su alma a través de la reflexión, diría Epicuro, y uno internamente toma otra decisión dependiendo del contexto. Cuando nosotros no bajamos la información del cuerpo al alma, decía mi abuelo, es como si nosotros tuviéramos una capita que empaña el espíritu y no nos deja ver. Cuando nosotros no vemos más allá de la realidad, diría mi abuelito, nosotros estamos opacando nuestro espíritu. De ahí yo fui creciendo con ciertos rayones, ¿cierto? Para que entiendan, mi abuelito, mi mamá que ve el alma, tema complejo. Ya me hice adulto y hay cosas que me hacen sentido. ¿Qué me hace sentido? Que nosotros somos una red de conexiones. Imagínense que cada uno de nosotros tiene su espíritu, su alma, su cuerpo y su contexto. Obviamente el contexto de Medellín no es el mismo que el contexto de Bogotá, ni de Barranquilla, ni de Cali, seguramente. Pero hay una cosa que a nosotros nos une permanentemente y que es información. El gran reto que nosotros tenemos todos los días es de procesar información. Cuando yo observo una ruta, ustedes han visto que todos los expositores todo el día, todo lo dibujamos con circulitos, palitos, lo conectamos todo el día. Y no nos pusimos de acuerdo. Es una forma de ver el mundo y todo lo que dibujamos lo dibujamos a través de bolitas y palitos que nos conectan, ¿cierto? Todo el tiempo. Este es el organigrama de una empresa. Estas líneas nos conectan, aquí están las áreas de una organización, estas que están en rojo son áreas que son muy importantes. Hay áreas muy importantes dentro de las organizaciones
y dibujamos todo el tiempo circulitos y palitos, ¿cierto? Como esto. Ustedes ven todo el tiempo, nos conectamos. Estos son nuestros grupos de interés y se dibujan también así. Es un círculo y cómo nos conectamos. Cuando yo les preguntaba al principio qué es lo más retador en las organizaciones y la respuesta es las personas. Las personas no solamente son nuestro equipo primario o base, en este caso pueden ser los conductores o los administradores. Realmente cuando nosotros tenemos una gerencia, el gerente se ve enfrentado a los empleados, ustedes me van diciendo dónde me equivoco, a los socios, si tiene socios, a la competencia, a los proveedores, a los contratistas, al Estado. Y el gerente está aquí en la mitad, como estoy yo, queriendo coordinar y armonizar la información de cada uno de nosotros, para que todos vamos hacia el mismo objetivo. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que a nosotros nos conecta? Si nos preguntamos eso, el propósito. Esta mañana la doctora Lina, cuando hablaba de los objetivos de desarrollo sostenible, traía varios ejemplos de hacia dónde está mirando hoy la humanidad. El doctor Luis decía ahorita, si nosotros no nos sentamos juntos, si no entramos a esta fiesta de la tecnología, nos vamos a quedar por fuera, porque este ya no es un tema de ciudad ni de país, es el mundo. Y estamos hablando de un propósito superior. El propósito de nosotros, este señor Simon decía, nosotros tenemos el qué, el cómo y el por qué. El qué es lo que yo quiero, el cómo lo voy a hacer y por qué lo hago. Y el por qué no es dinero, no es dinero. Nosotros qué queremos con el sistema de transporte público colectivo en el país. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál debería ser el propósito? Cosas simples. Cada vez que yo me monto en un bus, yo vendí mi carro hace mucho tiempo y utilizo el transporte público todo el tiempo. Un día me subí con mi hija por la puerta de atrás, mi hija tenía 7 años, y en la ventana decía, si el conductor lo sube por la de atrás, llame a este teléfono. Y mi hija me dijo, papi, llame. ¿Y para qué? Ahí dice que llame si no suben por la de atrás. Y yo le decía, mi amor, no puedo. Pero ¿por qué si ahí dice? Porque el conductor se enoja. Pero si ahí dice, usted no ha visto a ese señor bravo, mejor no. Y me quedé pensando, ese vehículo, porque es un vehículo que también educa. Pero si yo miro los letreros que tiene el sistema de transporte público, solo dice, salida de emergencia, si supera los límites de velocidad, llame, y si lo sube por la de atrás, llame. Y yo siempre he sido admirador del conductor de un bus, porque siempre me he preguntado cómo hace, de verdad, cómo hace uno para tener el número de usuarios en un bus. Imagínense que ustedes se acaban de montar a mi bus, se han montado ahí en varios bucecitos, y yo veo al señor del bus a 150 kilómetros por hora, recibiendo un billete de 100.000, lleno, y sube, no sé cuántas personas caben, 50, 60, 70, todos entregándole esa energía que no vemos, ¿se acuerdan? Mencionándole y recordándole a su madre y a todo el mundo, hablando por celular, conduciendo, devolviendo, parando. Y yo digo, este tipo es un teso. Y siempre dije, ¿quién se preocupa por él? Y me imaginaba en esos buses unos stickers que le dijeran al usuario, señor usuario, el señor que conduce este carro también tiene familia, también tiene hijos, también quiere llegar a la casa, también se cansa. Es posible que no ha almorzado a esta hora, 14 horas al día, que no vio a los hijos crecer, que no está en la casa para compartir con su familia. En eso pensaba y en eso pienso. Entonces yo sé que el reto es muy grande, pero por algún lado hay que empezar. Ahora, ¿qué sucede con nosotros? ¿Quiénes somos? Y esto es para la vida, me van a perdonar que sea tan atrevido.
Ahorita que Laura hacía mi presentación, muchas gracias, exageradamente generosa para estar aquí porque el privilegio es mío. Pero cuando me preguntan quién es alguien, yo ya no miro la hoja de vida. Si yo quiero saber quién es alguien, quién es un ser humano, la pregunta es cómo siente, cómo piensa, cómo habla, cómo hace y cómo expresa. ¿Usted quiere saber quién es alguien? ¿Usted quiere saber quién es usted? ¿Cómo siento, cómo pienso, cómo digo, cómo hago, cómo expreso de mí y del mundo? Solamente basta escuchar la palabra de alguien para saber quién es. No le estoy preguntando qué cargo tiene, ni qué estudió, quién es. Las personas nos conectamos con personas que sin saberlo y sin verlo sentimos esa energía. Y es posible que esta energía se conecte. Y es posible que esa energía me conecte. Por lo que dice, por lo que hace, por lo que siente, por lo que piensa. ¿Sí? Muy bien. Fíjense esto. Yo no me imagino a mi abuelito pensando que esto fuera posible. Esta foto fue hace como 3 semanas. Es la foto más cercana que ha tomado la NASA del universo, de las estrellas. Nunca nos imaginamos que llegáramos ahí. ¿Y sabe por qué llegamos ahí? Porque estamos compartiendo información. Empresarios, la inteligencia que nos conecta es la colectiva. Se necesita, es necesario, es absolutamente indispensable que nos sentemos a compartir la información, el aprendizaje, la experiencia, incluyendo los temores que todos tenemos. Porque todos estamos en el mismo bus, véalo aquí. Hoy estamos en un bus First Class, con aire acondicionado, con almuercito, con sillas cómodas. Este bus está chévere. ¿Y eso cómo se logra? Conversando. Básicamente, este espacio era para decirles que, para mí, paradigma personal, el poder que nosotros tenemos hoy de transformar lo que queramos está a partir de una conversación. Y para que esa conversación sea sana, sea productiva y nos lleve a cumplir los objetivos que nosotros tenemos, se necesita dejar el ego a un ladito. Y por último, me dijo mi mamá de 73 años, mi amor, a la vida la separa el miedo, no el odio, porque lo único que nos une es el amor. Y eso me puso a pensar que cuando yo estoy recién enamorado, señorita, venga, yo la aprovecho, venga para acá, venga, ay no, salir aquí es muy difícil. Párese ahí. Empresarios, mire cuando uno recién se enamora. Ella habla inglés, yo no. Pero hay una energía ahí que nos une. Y cuando comenzamos a alejarnos, cuando ella coge mi celular. ¿Por qué? Porque esto da miedo. Da tanto miedo que uno le dice a la pareja, vea, cuando lleguemos a la casa, los 2 celulares los vamos a meter a la caja fuerte. Hasta mañana, porque tenemos miedo. Gracias. Empresarios, Dios les pague por estar aquí. A Sotrasva por la invitación, muchísimas gracias, especialmente a la doctora Carolina Merino, y les deseo de todo corazón todo el éxito. Gracias. Me dicen que tenemos derecho a unas preguntas, señor. A todos, buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Alirio de Cotrario Negro. Primero, tengo una pregunta para hacerle y tengo un aporte para hacer. Lo felicito porque realmente me gustó la charla
y tiene todas las atenuantes para felicitarlo. Como aporte, cuando miremos al trabajador, sea cual sea el oficio, hay que mirarlo con el corazón, no porque nos caiga muy bien o porque sea un familiar o en fin, sino que mirarlo como persona, que una persona vale tanto como un amigo que merece toda la atención. Estoy hablando de un trabajador bueno, obviamente. Para no alargarme, la pregunta es, no he entendido en todo lo que he leído, alma y espíritu, para mí es una sola situación, pero por favor la pregunta. Don Alirio, muchas gracias. Don Alirio, no tengo una respuesta porque a hoy, en mi tecnología mental, esa es mi creencia y a mí me hizo mucho sentido, ¿cierto? Y se lo voy a explicar desde donde yo lo creo. Yo tenía 13 años y un profesor de filosofía, por eso les pregunté si les gustaba la filosofía, básicamente se tiró en mi cerebro, pues y en mi vida, porque él hizo una afirmación. Él dijo, Andrés, cuando nacemos perdemos la memoria. Y yo tenía 13 años. Y a los 13 años yo me pregunté, si perdemos la memoria, quiere decir que antes de nacer venimos de otro lado. Es mi creencia, don Alirio, listo. 20 años después, yo tuve una novia, yo solamente he tenido una novia en la vida. Duramos poco tiempo, pero nos quisimos mucho. Y en esa época llegué a la casa, le toqué la puerta y me dijo, mi amor, vamos a ser papás. Y yo me asusté mucho, ¿cierto? Me asusté bastante. Yo tenía aquí en Medellín algunas obras, tuve la oportunidad de construir varios años, cogí mi carro y me fui para una de las obras, eso fue un domingo, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Y cogí un cuadernito con el que mantengo a escribir y empecé a pensar en esa criatura que venía. Y escribí más o menos esto, don Alirio. Decía, temo perder la memoria cuando la luz me encandile y el llanto me ahogue. Temo olvidar quién soy y parecerme a los hombres. Aún así quiero verte, sentir tus manos calientes, mirar tus ojos brillando y recordar a tu lado por qué y para qué Dios me hace hombre. Cuando escribí eso me dio paz, porque yo creí que nosotros venimos con otra información de antes. ¿Y yo por qué lo diría? Porque para mí explicaría por qué hay seres humanos que no tienen nada que ver con la edad, que tienen tanto talento, que tienen tantos logros, y yo personalmente pienso que eso no es de aquí, no es solamente de este momento. Sí, o cómo explicamos el éxito de Maluma. Maluma tiene ¿cuánto? 28 años, 30. Quiero aprovechar, ya que estoy tomado, para poder decirle todas las cosas que me he guardado. ¿La han escuchado? ¿Sí ven? 30 años. Y el día que hizo el concierto en Medellín tenía un eslogan, Medellín en el mapa. ¿Cómo hace un peladito de 25 años para hacer lo que ha hecho Maluma? Y yo decía, eso no puede ser de aquí. Entonces yo creo que una cosa es la luz interior, nuestra guía, esa luz que no vemos, y otra cosa es la información que cargamos y que cuando nacemos perdemos la memoria. Ahora, Andrés, yo que entendí que cómo recuperamos la memoria, con los errores. Cuando nosotros cometemos errores pasan dos cosas, nos volvemos a casar o aprendemos. El que se vuelve a casar aprendió una cosa distinta a lo que yo aprendí. Pero cuando usted se equivoca, tiene la oportunidad de aprender. Y cuando yo aprendo, ahí recuperé la memoria. Los errores son los que nos enseñan.
pero yo diría son los que nos recuerdan. Muy larga mi respuesta, don Alirio, ¿cierto? Yo sé. Muchas gracias.